Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, por si lo quieren ver completo o por si quieren ver a partes, está en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido, como siempre, a este programa. Buenos días. Jordi Barbeta, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, bienvenido también. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido hasta acá. Gracias. Bueno, es 11 de septiembre, el 11 de septiembre tiene históricamente fechas importantes, algunas de ellas muy tristes, pero la más reciente es la del año 2001, cuando hubo más de 3.000 muertos en aquellos atentados contra las Torres Gemelas en Manhattan, como consecuencia del secuestro de 2 aeronaves por parte de miembros de Al Qaeda, organización considerada terrorista. De ahí para atrás, en 1973, el golpe en Santiago de Chile de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, presidente de izquierdas constitucionalmente elegido. Y mucho más atrás, y eso da pie al día de la fiesta de Cataluña, en 1714, la fiesta se llama la Diada, en 1714, era ya rey de España, Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones, y envió al duque de Berwick y se tomó Barcelona y les quitó las competencias a las autoridades catalanas, con lo cual hoy es la fiesta para los catalanes, ¿no es verdad? Bueno, sí, dicen que los catalanes celebramos las derrotas. La verdad es que es el Día Nacional de Cataluña en el sentido que es un homenaje a la resistencia heroica del pueblo de Barcelona, que resistió un asedio brutal de las tropas borbónicas, y ahí se acabó, dijéramos, de alguna manera, fue donde Cataluña perdió sus fueros definitivamente, hasta que en el año 1931 se recuperó un estatuto de autonomía, pero no era exactamente lo mismo ya, ¿no? Hasta ese momento, aunque todo el mundo, los historiadores así, la historiografía pro-españolista, dijéramos, o nacionalista española, hablan de que la unidad de España se arranca con los reyes católicos, etcétera. La verdad es que los reyes católicos mantuvieron los fueros en Cataluña, tal como tradicionalmente, hasta que hubo esta ofensiva uniformizadora por parte de Felipe V. Y ahí bueno, y además fue una represión después de la ocupación, sí. Vino una represión contra la lengua, evidentemente contra las leyes propias, contra las costumbres propias, etcétera, etcétera, ¿no? En unos minutos hablaremos de Cataluña. Juan Carlos Hidalgo ha pasado recientemente por Estados Unidos, por el estado de Texas, el huracán Harvey, y posteriormente hubo daños muy serios en Houston, por ejemplo, en una ciudad tejana. Y en este momento sigue, aunque ya ha bajado a categoría 2 en la Florida, el huracán Irma, ya se está convirtiendo en tormenta tropical, pero causó destrozos en varias islas del Caribe. Posteriormente llegó ayer a las 9 de la mañana, a las 9:30 de la mañana a Los Cayos, al sur de Miami. Hay inundaciones en el centro de Miami, incluso en una de las avenidas principales, que es Brickell Avenue, la avenida Brickell, donde hay varios bancos, muchas oficinas y además viviendas. Pero pasó sobre Tampa, en la costa oeste de la Florida, cerca al Golfo de México. También ha causado muchísimos daños ahí. Hay más de 5 millones de personas sin energía eléctrica en estos momentos. AccuWeather, que además trabaja con un canal de televisión, ha consultado a varios expertos y dice que el costo de los daños causados por los dos huracanes, por Harvey y por Irma, puede llegar a los 290.000 millones de dólares. Repito la cifra, 290.000 millones de dólares. En las últimas horas, el Congreso aquí en Washington aprobó como ayuda para las víctimas, para los afectados por el huracán Harvey, un dinero que llega a los 15.000 millones de dólares. Y entonces, ¿quién paga el resto? ¿Esto cómo se resuelve? Bueno, para eso están las aseguradoras, y de hecho hay toda una discusión sobre el papel que juega el subsidio federal en materia de seguros a la hora de incentivar la construcción en zonas riesgosas. No soy experto en el tema, pero hay mucha investigación que hemos publicado en Cato Institute sobre cómo muchas de estas zonas que son propensas a huracanes y de todo, cuentan con propiedades multimillonarias y no reflejan necesariamente el riesgo en sus seguros, precisamente porque hay un alto incentivo, hay un alto subsidio del gobierno federal.
Lo cierto es que es la primera vez desde que se tienen récords que 2 huracanes de categoría 4 golpean a Estados Unidos en zonas altamente habitables. Por un lado, Houston, que es la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos, y zonas aledañas. No solo eso, no solo fue que golpeó ahí, sino que básicamente se asentó ahí por varios días, soltando una cantidad récord de lluvias. Y ahora vemos el huracán Harvey que golpeó la Florida, la costa oeste de la Florida, una zona que también nuevamente con mucha población y mucha propiedad. Es de esperar, por supuesto, de que los daños por pérdidas materiales cada vez vayan en aumento por los huracanes. No solo porque los huracanes están ganando intensidad, aunque todavía hay toda una discusión sobre si hay más huracanes ahora que en el pasado, pero ciertamente los registros enseñan de que los huracanes en el Atlántico están cada vez son más fuertes, sino también porque la población es cada vez más fuerte, más próspera, hay más construcciones, hay más cosas que se pueden perder. Lo importante aquí es la caída en las pérdidas humanas, ¿verdad? En los años 30 o 20 creo que fue que hubo un huracán que golpeó la misma zona de Houston en Estados Unidos y causó 6.000 muertos en un pueblo de 30.000 habitantes, en Galveston. Ya vemos que ese tipo de tragedias ya no se presentan. De hecho, desde los años 20 a la fecha, la cantidad de personas que mueren por desastres naturales alrededor del mundo ha caído en un 93%. Y eso es algo que debemos de celebrar, puesto que a pesar de que puede ser de que por lo menos en temas meteorológicos los desastres naturales se están haciendo cada vez más potentes, más fuertes, son menos mortíferos. Jordi Barbeta. Bueno, yo creo que aquí sí que va a haber un tema interesante, políticamente interesante, que va a ser el problema presupuestario que va a afrontar a Donald Trump. En sus discursos de estos días, él ya ha advertido que las ayudas a los damnificados van a requerir acelerar la aprobación del presupuesto, y el presupuesto, como sabéis, está empantanado. Es decir, ha habido justamente la semana pasada un acuerdo sorpresa de Donald Trump con los demócratas que ha permitido sacar adelante un aumento de la límite de gasto, de la deuda, ¿no? Y 15.000 millones de dólares para los damnificados del Harvey. Bueno, ahora llega el Irma, y con estas cifras, ayer había un jefe de la FEMA decía que se están gastando 500 millones de dólares cada día de la agencia que gestiona las emergencias. Bueno, esto va a ser un lío tremendo porque los republicanos, como sabéis, no quieren aumentar la deuda y no quieren aumentar el gasto, pero va a tener un problema. Por ejemplo, en Texas han tenido el huracán. El huracán. En Texas, ¿se van a gastar ahora el dinero en los damnificados o en que crezca el muro de frontera con México? No. En el muro, ¿no? Bueno, que en el muro, claro, eso es un problema para Trump, claro, es un problema para los republicanos, sí. Y eso yo creo que va a ser muy interesante y eso trastoca, yo creo, el escenario político de Estados Unidos. Decía Juan Carlos Hidalgo, y quiero cambiarle de tema, aunque yo sé que quiere usted y puede, por supuesto. Yo quería aclarar lo del muro. Aclarar primero lo del muro. No, primero, no está relacionado la ayuda para Texas absolutamente con el muro. De hecho, los demócratas dejaron muy claro que incluso en las negociaciones presupuestales, si Trump saca el tema del muro, ese va a ser una no negociación. Están a favor de dar seguridad fronteriza, pero los 1.600 millones de dólares que pidió Trump de ninguna manera van a aparecer en este presupuesto del año 2018. Bueno, pero ¿cómo van a insistir en el muro cuando tendrán muchos tejanos republicanos que querrán dinero para otras cosas y no para antes que entre otras cosas, claro. Obvio. Ese va a ser un gran debate. El otro asunto que iba a preguntarle, Pepe, tiene que ver con México. Hubo un terremoto fuertísimo, el más fuerte en 10 años, el jueves a medianoche, 8,2 grados en la escala de Richter, con el epicentro en Chiapas, a 650 kilómetros del DF, de la capital mexicana. En 1985, creo recordar que fue en septiembre, tal vez el 19 de septiembre, hubo otro terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter, también a 400 kilómetros de la Ciudad de México. En esta ocasión, y ahí vuelvo a lo que decía Juan Carlos Hidalgo, en esta ocasión hubo al menos 60 muertos, no sé si han sobrepasado la cifra de 70, pero es que en el terremoto de 1985 se habla oficialmente de algo más de 3.000 muertos y extraoficialmente de hasta 20.000 muertos. Es que México se preparó, cambió las construcciones y se preparó para evitar daños mayores y pérdidas de vidas terribles.
Sí, mira, absolutamente. Yo viví el sismo del 85, vivíamos en un departamento en el sur de la Ciudad de México y déjame decirte que es una experiencia que espero jamás se repita, porque cuando me asomé a la ventana tú veías el vaivén de los edificios y peor aún fue un terremoto trepidatorio, vertical. Entonces el daño que causó no tiene ninguna comparación. Un día, a las horas del terremoto, hablaba una tía mía que también vive en un apartamento y me dijo, no tiene nada que ver, también ella había vivido lo del 85. Y déjame decirte, en estos años, en estos 32 años, definitivamente ha habido una cultura, un cambio cultural en términos de la preparación que tiene México en materia de sismos, especialmente en la Ciudad de México, porque sabemos que es una zona de las más afectadas. Los códigos de construcción han cambiado, a los niños en las escuelas se les dice qué hacer, hay ensayos de la población en general para este tipo de sucesos, lo cual no quiere decir, sin embargo, que haya muchas diferencias. Yo que vivo en la Sierra Norte de Puebla, mi familia vive, ya te puedo decir que la situación es totalmente diferente. Si ahorita tú tienes un terreno, dinero y un albañil, tú puedes construir una casa sin ningún tipo de códigos. Claro. En cambio, en algunas de las ciudades, por ejemplo, del centro, en el Bajío, este paraíso industrial para ahora las armadoras asiáticas, es extremadamente complejo construir si no tienes licencia de construcción, si no aceptas los códigos que existen en la ciudad, incluso en la localidad, en la parcela donde estás, que están certificados por las autoridades. Tienes que tener una licencia y un arquitecto certificado para empezar a construir. Eso te habla de esta preparación que ha habido en la Ciudad de México, y lo cual explica, por fortuna, por qué no hubo muchos daños. Ahora, en el caso particular de este sismo, más de 90 muertos ya es el conteo oficial. El gran problema, obviamente, es que ocurrió en una de las zonas más marginales de México. 3 de los estados más marginales. Ahí es parte del problema. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe López Zamorano, el Papa Francisco ha estado de viaje por Colombia. Llegó a mediados de la semana pasada y estuvo no solamente en Bogotá, donde dio una misa multitudinaria, sino también en otras ciudades como Villavicencio y Medellín, la capital del departamento de Antioquia y Cartagena. Y dijo muchas cosas en un país que vio cómo a finales del año pasado se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que fue ratificado por el Congreso de la República, y además un país en donde hay negociaciones con el segundo grupo guerrillero, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN. El Papa es un hombre carismático, sin duda, y dijo varias cosas. Por ejemplo, que los colombianos no deben dejarse robar la alegría, que no pueden permitir que la cizaña, allá hay polarización política muy seria entre Santos y el expresidente Álvaro Uribe, que la cizaña dañe el camino hacia la paz. Pasaron cosas curiosas. En Bogotá, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, no hubo homicidios en 2 días, y eso que Bogotá ya no es una ciudad tan violenta. Y en el país, en términos generales, y así lo informó el vicepresidente colombiano Oscar Naranjo, se redujo la tasa de homicidios en un 60% en los días en que estuvo el Papa Francisco. Mucha gente se pregunta si después de este viaje del cardenal Bergoglio, argentino, los colombianos van a entrar en una época de concordia, de reconciliación y de diálogo, o si más bien estas son cosas que pasa el Papa y cuando se va el Papa se reanudan nuevamente los males en cualquier país. ¿Cuál es su punto de vista? Quisiera creer lo primero y me parece lamentablemente que va a ocurrir lo segundo. Yo creo que sí, la figura del Papa tiene dimensiones históricas, incluso para aquellos que no son católicos, ¿no? Sabemos que hay una gran corriente católica en Colombia, el tercer país más católico de las Américas después de México y Paraguay. Y de alguna manera la presencia del Papa me parece que legitima todos estos esfuerzos de pacificación que han sido avanzados por el presidente Juan Manuel Santos y genera, yo creo, un ambiente de concordia, de reconciliación profunda, me parece. Yo creo que no solamente se trata de su presencia mediática, de las multitudes que atrajo en las ciudades que visitó en Colombia, sino el hecho de que sus palabras propician una reflexión fuerte, ¿no? Honda entre los colombianos del significado de lo que tienen ante sí, ¿no? Para muchos que vivimos fuera de Colombia, todo este proceso de pacificación fue un hecho verdaderamente histórico, el hecho de que por primera vez en décadas se pusieran de acuerdo las fuerzas políticas, la guerrilla, etcétera, en la búsqueda de un camino para la paz. Un escepticismo diferente surgió justamente entre la población colombiana, que rechazó, de hecho, la primera versión. Entonces, me parece que la capacidad que tiene el Papa de generar esta reflexión honda entre los colombianos sobre lo que viene, sobre el futuro, sobre la posibilidad de verdaderamente sanar las heridas sociales que dejó la guerra civil, que dejaron los secuestros, etcétera, a pesar de que hay en muchos colombianos, ¿no?, esta reticencia a aceptar los perdones y las amnistías, creo que puede jugar muy bien para Colombia. Ojalá que estas cifras que vimos no sean temporales, ¿no?
evidentemente parece que es la versión cuando sales de una película vivificante, que quieres cambiar el mundo y al otro día ya se te olvidó la película. Espero que no, porque yo creo que la figura del Papa trasciende y sobre todo que su mensaje va a continuar a través de la doctrina en los obispos de Colombia. Así que yo espero que esta visita tenga piernas largas para los colombianos de buena fe. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Jordi Barbeta? ¿Podrá el Papa quizá cambiar la Bueno, yo mentalidad de creo los que lo que puede colombianos? hacer el Papa es contribuir a evitar que la rivalidad política va a continuar, la batalla política va a continuar en Colombia, en todas partes. Lo que sí que puede ir atenuándose es esa concepción de la política como un objetivo, que el objetivo es la destrucción del adversario. El Clausewitz decía, ¿qué es la guerra? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, la diferencia entre la guerra y la política es que en la guerra el objetivo es destruir al adversario. Si tú evitas o aparcas o olvidas ese objetivo, es decir, renuncias a ese objetivo, no se trata de destruir al adversario, sino de ganarle, de superarle, de imponerte a él, pero por métodos dialécticos. Entonces, yo creo que eso interesa a todo el mundo. Al final eso es mejor para todos, ¿no? Los guerrilleros de las FARC seguro que vivirán mejor trabajando en el Parlamento y haciendo política que pegando tiros y malviviendo en la selva. Eso es así. Y yo confío en que ese interés es el que se acabe poniendo, no solo en Colombia, en todas partes, pero bueno, la naturaleza humana es la que es y vamos mejorando con el tiempo, pero poco a poco. Juan Carlos Hidalgo. Sí, yo creo que será un feriado religioso. Las contradicciones y las intrigas y la cizaña volverán, porque son muy profundas y una visita de 3 días o 5 días del Papa no va a cambiar esa dinámica. Más cuando se viene una elección presidencial y el tema del acuerdo de paz ciertamente va a ser uno de los principales temas. Queda una gran laguna ahí pendiente y es el tema de que este acuerdo, como bien mencionaba Pepe, fue rechazado en primera instancia por los colombianos que acudieron a las urnas. Luego la clase política lo pasó vía rápida en el Parlamento, sin que la mayoría de los colombianos pudieran decir si me gusta o no me gusta. Así que eso queda ahí, ciertamente, y bueno, el Papa vendrá y dará un mensaje de paz y dirá que ahora hay que pasar la página. Yo creo que la cobertura mediática que dice que la intervención papal hará que los colombianos efectivamente pasen la página, es más, como dicen los estadounidenses, wishful thinking, ¿verdad? Es más como pensar con el deseo. Pensar con deseos que en verdad lo que va a ocurrir en Colombia. Cambio de asunto, Jordi, para hablar de Cataluña. Como mencionábamos, hoy es la fiesta nacional de Cataluña, pero hay noticias sobre esa comunidad autónoma que son importantes y además son inquietantes. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España y está en el noreste, tiene alrededor de 8 millones de habitantes y la capital es Barcelona y produce casi el 20% del Producto Interno Bruto de España, el 18 o 19%. Pero como contábamos, ha habido siempre algunas tensiones entre Cataluña y el resto de España. Desde que se restauró la democracia en ese país, en los años 70, a finales de los años 70, Cataluña, como otras regiones, tiene su gobierno, las autoridades catalanas se llaman la Generalitat, y tiene su gobierno, su propio parlamento, su policía. La gente ha podido hablar catalán después de que durante la dictadura de Francisco Franco no lo pudiera hacer, estuviera prohibido. Pero ¿qué pasa? En el gobierno hay unos partidos independentistas. El presidente de la Generalitat se llama Carles Puigdemont y han dicho que quieren celebrar un referendo para ver si la gente vota a favor de la independencia o no el 1 de octubre, es decir, dentro de 20 días. El Tribunal Constitucional Español reiteradamente ha dicho que esos referendos van contra la Constitución. El gobierno central de Mariano Rajoy ha dicho que todo eso va contra la Constitución e incluso se amenaza con suspender en sus funciones para ejercer cargos públicos a los trabajadores de Cataluña que estén de acuerdo o que apoyen este referendo. Pedro Sánchez, uno de los jefes de la oposición en España, el jefe del Partido Socialista, ha dicho que él podría servir como puente para un diálogo. Esto nadie sabe en dónde va a terminar. ¿Usted cree que puede haber cabida para un diálogo? Usted ha sido además editor, jefe de la sección política de La Vanguardia y columnista del periódico el más importante de Cataluña. Yo creo que el que se toca con una negociación y un diálogo, eso es inexorable, no puede acabar de otra manera. Es decir, lo que sí es cierto es que la posición del gobierno español
y del Partido Popular, que del fondo es de donde surge la creación del conflicto, ya me refiero a muchos años atrás, cuando el tema del Estatuto Catalán, el Estatuto Catalán se votó y el Partido Popular recogió firmas en el resto de España contra Cataluña, y después hubo una batalla política manipulando el Tribunal Constitucional y creando una serie de vicisitudes que acabaron, que el Tribunal Constitucional acabó tumbando un estatuto que había votado la mayoría del pueblo catalán. Y ahí eso es un problema que el hecho de tumbar una decisión que se tomó por voluntad popular, eso es lo que hay que restituir, porque eso está previsto en la Constitución española. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido apropiarse indebidamente de una interpretación restringida de la Constitución española, un partido que, por cierto, en su mayor parte votaron en contra de esa Constitución democrática. Y en este momento, pues el Partido Popular también estamos como lo de antes, ¿no? Busca la destrucción del adversario, o dicho de otra manera, la derrota militar. Es decir, no concibe otra. Está actuando con un movimiento que es mayoritario y democrático en Cataluña como si fuera la ETA, para entenderlo, ¿no? Y es verdad, con un grupo terrorista, pues la derrota militar se produjo. En esto es imposible. Quieren suspender al gobierno de Cataluña, al Parlamento de Cataluña, se han apuntado al referéndum 700 alcaldes de los 900 que hay, a los altos cargos bueno, pues eso es inviable. Pero ¿usted cree que pueda llegar a haber un diálogo entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente del gobierno central español y las autoridades de Cataluña? Y si lo hay, ¿es sobre qué? ¿Sobre un nuevo arreglo económico? Bueno, en estos momentos lo que se tiene que recomponer es el acuerdo constitucional. El pacto constitucional se rompió cuando había o sea, eso de que los catalanes no pueden decidir sobre una cosa que afecta a todos, eso es una tergiversación del espíritu constitucional, porque la Constitución española prevé que los catalanes ratifiquen en un referéndum vinculante su relación con el resto de España, y eso evidente afecta a los catalanes y afecta al resto de España. Bueno, eso que se ha cambiado, eso hay que restituirlo de alguna manera, y eso ya no es una cuestión solo de gobierno a gobierno, es una cuestión de Estado, y eso entonces yo creo que tal como están las cosas, se ha ido tan lejos y esto está tan complicado, las posiciones están tan enfrentadas, pero yo creo que no hay ninguno de las dos partes tiene suficiente fuerza como para vencer a la otra, para derrotar totalmente a la otra. Es decir, pueden meter en la cárcel a todo el gobierno catalán, pero volverá a haber elecciones, volverá a haber un gobierno independentista y volverá a pasar lo mismo. O sea, de eso no nos vamos a salvar. Entonces, nadie sabe cómo va a acabar esto. Bueno, es más, yo creo que esto no va a acabar, llevamos 300 años así, o sea que eso va a continuar. Lo que no sabemos es en concreto cómo va a acabar. Yo creo que esto acabará en que tarde o temprano caerá el gobierno de Rajoy, que es un gobierno además que ha utilizado este tema para tapar todos sus casos de corrupción, tiene 800 cargos electos implicados en casos de corrupción, ¿no? Y acabará habiendo una renegociación del pacto constitucional. Los actores del momento no me los imagino todavía. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa, último minuto y medio de este segmento. La Universidad de Cambridge es una de las 3 mejores del mundo según todos los rankings. Está en el Reino Unido, en la localidad de Cambridge. Fue fundada en el siglo XIII y de ella han salido como egresados personas como Isaac Newton, nada menos, que cambió toda la... Charles Darwin, Oliverio Cromwell, John Maynard Keynes, el economista. Bueno, pues han tomado la determinación después de, qué sé yo, 800 años de que los estudiantes no presenten más exámenes escritos a mano, como se ha hecho tradicionalmente, sino en computador, en ordenador, porque no les entienden la letra, porque tienen muy mala letra. Bueno, en otras universidades la gente tiene buena letra, pero ahí en Cambridge parece que no. ¿Le parece esa una solución? ¿O será mejor que les enseñen a escribir en los colegios? No me sorprende. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela yo tomaba los dictados a mano y tenía incluso cursiva, escribía en cursiva. Estos días a mí hasta se me dificulta escribir normalmente. O sea, yo noto que para escribir una sola oración cometo muchos errores. Yo no sé cómo hace, por ejemplo, cuando se enseñan las fotos de la carta que dejó Barack Obama, ¿verdad? Trump, una caligrafía perfecta, una letra de zurdo, ¿verdad? Claramente no es una letra normal, pero yo digo, ¿cómo hacen para escribir y no cometer errores? Son normales, ¿no? Los zurdos también son normales, ¿no? No, pero es que se nota, uno puede notar que la manera que toman el lapicero es diferente.
10 segundos, Jordi Barbeta. No, yo a mis alumnos en la universidad, yo casi todo lo hacemos ya en ordenador, ¿no? Es imposible entender la letra, pero en cambio la caligrafía también es una actividad que yo creo que también tiene su interés. A veces uno escribe y no entiende lo que uno mismo escribió, eso pasa. Pero yo creo que, bueno, que eso es inexorable con el tiempo. En las ruedas de prensa, ahora mismo los periodistas van con el laptop y escriben ahí. Veo pocos ya que escriban a mano, ¿no? Pepe. Mira, yo he seguido por ya varios años el consejo de la escritora Julia Cameron de escribir tus páginas matutinas siempre en caligrafía todas las mañanas para sacar las cosas que traes adentro. Me ha ayudado mucho. Sin embargo, tomando en cuenta que cosas periodísticas o no, cosas absolutamente personales, nada periodístico. Bueno, con esa pluma que tenés, hay que aprovecharla, ¿no? Hay que aprovechar. Pero en el caso de Cambridge yo creo que sí hace falta, porque he visto la caligrafía de muchos jóvenes que están acostumbrados a los ordenadores de pequeños y es absolutamente fatal. Bueno, gracias a los tres. Ustedes no se vayan. Enseguida una entrevista que hicimos en las últimas horas con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Hotel Mayflower en Washington y tenemos un invitado muy especial porque se trata del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Luis Carranza. Presidente, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ha asumido usted la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el pasado 1 de abril. Lleva pocos meses en el cargo, acaba de terminar la conferencia anual que hace su organización en Washington, en este hotel precisamente. ¿Qué piensa hacer usted como presidente de la CAF? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, los retos de América Latina son muy grandes en términos de infraestructura y de integración. Ese es el mandato fundacional de CAF. Y ahí lo que hemos hecho en varios países es muy relevante. Pero necesitamos ir un paso más allá. Necesitamos también apoyar a nuestros países en el esfuerzo de mayor institucionalidad y de mayor eficiencia del Estado, ayudarlos en construir capacidades públicas para ofrecer bienes y servicios de calidad a una población de clase media cada vez más grande y con mayores demandas por esto. Más adelante le voy a preguntar sobre la infraestructura, pero quiero empezar por otro tema y es el asunto de la corrupción. En los últimos meses, ya años prácticamente, se ha destapado esta gran red de sobornos de la multinacional brasileña, la constructora Odebrecht, cuyo presidente además está en la cárcel. Pero en el Brasil pues están en problemas con la justicia el expresidente Lula da Silva. Ha habido denuncias de prensa muy serias contra Michel Temer, el actual presidente. Dilma Rousseff, la anterior presidenta, fue destituida por una cuestión de las cuentas públicas, no por Odebrecht. Pero no solo eso, está Emilio Lozoya, el presidente que fuera de Pemex y muy cercano a Enrique Peña Nieto en México, acusado también de haber recibido $10 millones de Odebrecht. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha sido sindicado a sí mismo y también Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, presidente del Parlamento. En Colombia las campañas presidenciales tienen problemas, incluso en el Perú. Todos sabemos que ahí está en prisión preventiva Ollanta Humala, expresidente. Hay una orden también contra Alejandro Toledo, quien fuera presidente peruano. Y fíjese usted, el apoyo a la democracia, según el último Latinobarómetro, está en el 54%, pero cuando a los ciudadanos de la región les preguntan si para ellos es indiferente vivir bajo una dictadura o no, el 20% dicen que eso no les importa. ¿Qué hacer frente a semejante reto? Porque parece que los ciudadanos ya no creen en nadie. Lo que nosotros necesitamos en América Latina es fortalecer nuestras instituciones. Y también necesitamos crear capacidades del Estado, como mencionaba al inicio, para poder ofrecer bienes y servicios públicos de calidad a la población. Esto lo que nos va a permitir es poder retroalimentar un círculo virtuoso en el cual podamos sostener periodos largos de crecimiento. Los economistas usualmente nos enfocamos en las variables económicas y dejamos de lado o las tomamos como variables de control tanto la institucionalidad política como el desarrollo social. Creo que eso funciona en determinados aspectos, pero cuando nosotros queremos abarcar el problema del desarrollo desde una visión integral, necesitamos de una manera comprensiva tomar todos estos sistemas, el económico, el político y el social, de manera conjunta. Y ese es el gran reto y ese es el gran esfuerzo que nosotros tenemos en América Latina. ¿Y eso cómo lo piensa hacer en concreto? Bueno, básicamente estamos apoyando a los gobiernos en implementar medidas que fortalezcan su institucionalidad,
Estamos desarrollando una plataforma de capacitación virtual a funcionarios públicos en toda la región para poder llegar de una manera más efectiva. Hasta ahora lo hacíamos de manera presencial, pero en esto hay que apoyarnos en los desarrollos tecnológicos. Otro asunto que está pendiente en América Latina es con la reducción de la desigualdad. Leía yo que entre los países donde hay mayor desigualdad en el mundo hay 5 en América Latina, que son Guatemala y Colombia, y también Brasil y Panamá y México. El promedio ahí, según el índice Gini, es del 0,5%. El índice Gini 1 va de 0 a 1. 1 es cuando es la máxima desigualdad, cuando se produce la máxima desigualdad. 0 es la mayor igualdad. En este caso está en el 0,5%. ¿Eso cómo se puede reducir? América Latina en la última década ha avanzado significativamente en reducción de la desigualdad. Hacia el año 2000 teníamos aproximadamente 45% de la población en situación de pobreza. Hoy en día estamos alrededor del 24-23% de la población de América Latina en situación de pobreza. Las clases medias se han incrementado de manera significativa. En el 2000 teníamos solo 21% de nuestra población en América Latina como clase media. Hoy día estamos por 35-36%. Estos esfuerzos básicamente se han debido a políticas públicas orientadas de manera explícita a luchar contra la desigualdad, a permitir acceso a infraestructura básica a la población más pobre, y ha tenido resultados espectaculares. Desde ese punto de vista, yo creo que América Latina no ha desperdiciado el boom de los commodities, pero necesitamos ir más allá, necesitamos mantener el crecimiento económico y, como decía, reforzar estos vínculos virtuosos entre el sistema político y el sistema social a través de mejores instituciones y estados más eficientes. Usted mencionaba la infraestructura, la mejora de las infraestructuras en la región como un desafío. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque hay tantos países donde no hay carreteras, no hay represas, no hay aeropuertos. Necesitamos un pacto político en América Latina, un pacto político que le permita a los países contener las presiones por gasto corriente. Hay que realizarlo, pero hay que ser consecuentes con su crecimiento, y que permita abrir espacio para el desarrollo de infraestructura. Los bancos de desarrollo como CAF tenemos una misión, pero se requiere también espacio público y, de otro lado, poder abrir espacios privados a través de asociaciones públicas privadas para avanzar en reducir esta brecha. En América Latina tenemos, varía mucho entre países, pero tenemos niveles de infraestructura, si nos comparamos con Estados Unidos, Europa o Asia, bastante por debajo de niveles aceptables. Y este es un reto fundamentalmente para lograr articular este desarrollo económico con las mejoras en reducción de desigualdad y disminución de pobreza. El Fondo Monetario ha dicho que la economía en América Latina crecerá el 1% en este año 2017 y prevé un crecimiento del 1,9% para el año 2018, según los últimos datos. ¿Esto lo deja satisfecho? Evidentemente no, pero es resultado en parte de una gran crisis política en la región que lo vemos en el largo plazo como algo positivo, porque eso va a ayudar a fortalecer la institucionalidad, y por eso mencionábamos en la conferencia que es fundamental un pacto político para mejorar la productividad, para poder avanzar en creación de infraestructura. Le iba a preguntar por un país que es el que más atrae noticias en la región, que es Venezuela. Hay una crisis económica y política muy severa allí. Hay ahora una asamblea constituyente que ha sido desconocida por la mayor parte de los organismos internacionales, por las ONGs, por los líderes políticos. Hay unas elecciones para las gobernaciones en el mes de diciembre. Incluso se habla de que el presidente Nicolás Maduro, lo he leído en varios medios de comunicación, está pidiéndole a la CAF un préstamo de $400 millones para terminar un proyecto en el lago de Maracaibo sin la autorización. El gobierno de Nicolás Maduro lo quiere pedir sin la autorización de la Asamblea Nacional, el Parlamento legítimamente elegido, que en este momento ya no tiene funciones porque ha sido sustituido por la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su valoración de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, la situación de Venezuela nos duele a todos los latinoamericanos y especialmente a nosotros en CAF, porque es nuestro país sede, es nuestra casa. Y nosotros esperamos que a través del diálogo democrático se pueda resolver la situación de Venezuela lo antes posible.
Respecto a los temas de créditos y préstamos, nosotros no comentamos públicamente, sino hasta que son aprobados por el directorio. Todos los países miembros tienen derecho a solicitar créditos y esto sigue un proceso regular dentro de la institución. Una última pregunta. Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, ¿ve usted buenas perspectivas para América Latina, para la región? ¿Le parece que es un presidente con el que se puede dialogar para tratar de mejorar la situación del hemisferio? Bueno, América Latina tiene que trabajar con la dinámica global que tenemos y eso implica lo que está ocurriendo en Asia, especialmente en China, las decisiones de políticas que se tomen acá en Estados Unidos y evidentemente la dinámica y complementariedad que nosotros vemos con Europa. Pero al final del día, el destino y el camino a la prosperidad en América Latina depende de nosotros mismos. Tenemos que adaptarnos sobre las cosas que están ocurriendo en la dinámica global, pero tenemos que hacer la tarea internamente. Gracias por haber estado aquí, señor Carrasco. Muchas gracias a usted.